Un año más os voy a enseñar cómo podéis hacer un riego para este verano, para cuando os vayáis de vacaciones y que tengáis vuestras plantas perfectas y que no os tengáis que preocupar para que se queden secas. Os lo cuento en Agricultura Urbana. Los materiales que vamos a necesitar, como veis, son súper sencillos. Necesitamos unas tijeras, una botella de agua, que puede ser una botella de agua grande como esta o puede ser una botella pequeña, eso como queráis, también un poco en función de la planta que necesitéis regar o el tiempo que vais a estar fuera. Si vais a estar fuera, pues yo que sé, un mes, pues una botella grande, genial. Si vais a estar pues 2 semanas, pues la pequeña no habría ningún problema. Después, cinta aislante o cinta americana o lo que tengáis por casa, de esta que es así como gruesa, os recomiendo. Si tuvierais celo, pues tampoco habría mucho problema, solamente que tendríais que dar probablemente pues más vueltas al sistema para que funcionara. Luego, palos de madera, que pueden ser, en este caso son unos palos redondos de madera, pero si tenéis, yo que sé, unos palillos chinos que os sobraron en casa de un día que pedís domicilio, valdrían, unas ramas, cualquier cosa que se pueda clavar serviría, y de tamaño aproximadamente pues este que veis aquí. Si vais a hacer autorriego de una botella grande, yo os recomiendo 2 palos. Si vais a hacer el autorriego de una botella pues más pequeña, como de una de estas de medio litro o así, con un palo sería suficiente. Luego, un palillo de estos, que puede ser cualquier otra cosa que valga para hacer un agujero en la tapa de nuestra botella, o sea, un punzón también valdría. Y importante, un bastoncillo de estos de las orejas para limpiar, que es como la parte más esencial de nuestro sistema de riego por goteo. Ahora os explico cómo funciona. Para empezar a hacer nuestro sistema de autorriego, lo primero que vamos a hacer va a ser un pequeño agujero en el tapón de nuestra botella. Y para eso vamos a necesitar nuestro palillo. Nada, lo ponemos en la parte superior y hacemos un poco de presión. Tener cuidado que no se os vaya a escapar y os vaya a hacer daño en vuestras manos. Una vez que tenemos el agujero con el propio palillo, pues intentamos hacerlo un poco más grande, moviéndolo hacia los lados, de manera que después nos entre bien la otra parte, que va a ser el bastoncillo. Una vez que tenemos hecho el agujero, cogemos nuestro bastoncillo, lo cortamos a la mitad e introducimos pues, la parte que no tiene el algodón por dentro del tapón, de manera que quede asomando un poco la parte del algodón y otra parte que quede como metida dentro del tapón de la botella. Una vez que tenemos esto, cogemos nuestros 2 palos de madera y con nuestra cinta aislante lo que vamos a hacer va a ser fijarlos a la botella de manera que se forme como una especie de soporte que luego pues, podamos clavar en la superficie de la maceta o de lo que queramos regar. Una vez que tenemos eso, llenamos la botella de agua hasta el punto que queramos y ya estaría el sistema de riego listo. Hay que cerrar, bueno, cerramos obviamente el tapón y listo. Sí que os recomiendo que para que empiece a gotear es importante al principio, la primera vez, darle un pequeño empujoncito, o sea, apretar un poquitín con los dedos, de manera que el agua empiece a gotear poco a poco. Si no, es verdad que va a tardar más en empezar a funcionar. Y esto lo clavaríamos directamente en la planta que queramos regar y tendríamos un sistema de autorriego, pues la verdad es que ya veis que nos ha llevado, ¿qué? Nada, 3 minutos, 4 minutos hacerlo, y que pues, nos puede salvar las plantas este verano y va a impedir que se nos mueran. Espero que os haya gustado este sistema de autorriego que ha tocado este año. Ya, bueno, cada año ya es como tradición ir haciendo diferentes tipos de sistema para mantener nuestras plantas. Este la verdad es que me ha gustado mucho el funcionamiento. Es verdad que hay que tener cuidado, enganchar bien el algodón, porque hay veces que si no el agua no corre correctamente. Entonces aseguraos de que está fluyendo antes de dejarlo enganchado en vuestra botella. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo de Agricultura Urbana.